Ya pues chicos, empecemos. Hoy nos toca ver una clase un poquito más amena, porque la de músculo estuvo un poco tediosa. Hoy día nos toca ver planos en lo que me convoca. Ejes corporales, movimientos de flexión, extensión, abducción, pronación, supinación, posturas normales clínicas, ¿cierto? Fisiología del movimiento, contracción y relajación, cómo se produce, ¿cierto? Y las interacciones de todos estos sistemas que hemos visto para finalmente convertir la actividad humana, ¿ya? Bueno, ya hemos visto un porcentaje importante de lo que significan los sistemas a nivel humano y de cómo estos van influyendo directamente en el proceso de la biomecánica humana. Ya, si se fijan acá, un ser humano cualquiera, el tipo de movimiento que está haciendo requiere de un complejo sistema de unificación de estos sistemas, valga la redundancia que hemos visto hasta ahora, y que, si bien es cierto, lo hemos visto de forma separada, estos todos tienen una unión correlativa. ¿Por qué? Porque esto no solamente está unido de forma física, anatómica, como hemos visto, también tiene funciones metabólicas, ¿ya? Recordar que el sistema muscular es un sistema altamente metabólico. ¿Por qué es altamente metabólico? Porque los músculos requieren... Porque ocupan energía. Y de hecho, los músculos son uno de los sistemas que entregan energía directa en todos los organismos. Sin los músculos nosotros no podríamos ser nada, ¿ya? A su vez, el sistema óseo le da la estructura, el sostén y la rigidez para poder moverse y mantener la protección de órganos vitales. Y con la profe Caro, ¿cierto? Van a ver los otros sistemas, que son el sistema cardiovascular, que está íntimamente relacionado con el sistema muscular, y además con el sistema gastrointestinal, si es que lo logran ver, ¿ya? Entonces, ya que hemos visto los aspectos generales de cómo se va funcionando la unificación de los sistemas, tenemos que empezar a entender también cómo va formándose el proceso de contracción y relajación, que si bien es cierto lo conversamos un poquito la semana pasada, no llegamos a verlo como metabólicamente, muscularmente. Recuerden que los miocitos están unidos en paquetes y estos paquetes van formando esta especie de cilindro que se llama sarcómero, ¿ya? Este sarcómero va unido a un sistema macroscópico molecular que son las relaciones de actina y miosina. Son proteínas que lo que hacen es mover la contractibilidad de estas estructuras celulares para que lo que se ve aquí súper lento, en verdad, cuando usted mueve su músculo estriado, ¿cierto? El músculo esquelético, estas moléculas que están viendo acá están en funcionamiento en todo momento. Cada uno de los movimientos de la contracción muscular requiere de estructuras moleculares como el ATP, ¿cierto? ¿Qué es el ATP? Energía. Adenosín trifosfato, ¿cierto? Es una molécula que da por función entregar energía específica para el movimiento de las proteínas. Y si bien es cierto, se ve muy lento acá, esto pasa de forma instantánea. ¿Ya? Dígame. Es una molécula de entrega de energía. Lo que hace es entregar energía a acciones metabólicas determinadas, como por ejemplo la movilización mecánica de la molécula de la actina con la miosina. Lo que hace literalmente es un efecto de dejar la molécula se engancha a la actina y empieza a la taja, inyecta ATP, ya la. Y así sucesivamente, lo que se ve tan fácil, este tipo de movimiento, en verdad, todas sus moléculas están trabajando arduamente para que se logre este tipo de movilidad, ¿cierto? Bien. Entonces, una vez que ya comprendemos esto, tenemos que entender lo que significa la anatomía humana. ¿Qué es la anatomía humana? Es una ciencia que estudia la estructura básica de los seres humanos, ¿cierto? Tanto en la topografía, ubicación, disposición y la relación que existe entre los sistemas, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Gracias. La verdad es que lo vi, no me veía. Pero menos mal que estaba adentro. Menos mal que está el otro audio. Menos mal que me avisó, gracias. Gracias. Tengo el otro audio por si acaso, en caso de emergencia. Ya, gracias. Bien, entonces, como habíamos dicho, la anatomía estudia topografía, disposición, ¿cierto? Y ubicación
espacial de los sistemas que hemos visto hasta ahora. Eso es pregunta de prueba. Conceptos. Terminología anatómica, que es la que vamos a ver hoy día. Vamos a ver que el cuerpo humano, que es la estructura más básica, tiene disposiciones espaciales porque posteriormente, en el área médica, nosotros empezamos a estudiar estas disposiciones espaciales a través de la imagenología, que es lo que hemos visto anteriormente en nuestras clases. Entonces vamos a ver términos anatómicos que ustedes sí o sí, estos lamentablemente se los tienen que aprender de memoria, porque durante toda su carrera, cuando estén ejerciendo como técnicos en enfermería, en vez de decir, póngala así, no, póngala en posición ventral. Ponlo así, no, póngalo de cúbito lateral. Entonces hay conceptos que pueden decir lo mismo, oye, ponte al chiquillo así, que suena muy coloquialmente, muy civilmente. En el área médica tenemos que empezar a ocupar jerga médica, ¿ya? ¿Cuál es la jerga médica básica de la disposición espacial humana? Anterior o ventral, ¿cierto? Posterior dorsal, superior cefálica, o sea, que hablamos hacia, desde el punto central hacia craneal, ¿cierto? Hacia arriba, inferior caudal, de un punto central hacia abajo, ¿cierto? Proximal, estructuras que están cerca del punto central del cuerpo. Distal, estructuras que se encuentran lejanas al punto central del cuerpo. Axial, ubicado en un eje determinado, como la rótula, por ejemplo. Parietal, ¿cierto? Regiones externas de paredes. Visceral, revestimiento interno, específicamente gastrointestinal, o aquellas estructuras que se alojan en una cavidad determinada. Dígame. Hay algunos conceptos particulares que nos demuestran ejes determinados. Por ejemplo, el eje axial esquelético. ¿Cuál era el eje axial esquelético? ¿Recuerdan que el esqueleto se dividía en varios segmentos? El eje axial, la cintura escapular, la cintura pélvica, sistema apendicular superior e inferior. Pero el eje axial, por algo tiene su nombre. ¿Por qué ustedes creen que se denomina axial? Porque arriba la columna vertebral tenía dos vértebras especiales a nivel cervical. ¿Cómo se llamaba? Atlas y axis. Y en particular había una que tenía algo muy especial y muy característica, y es única de la única vértebra que tiene esa cualidad. Ese está aquí adelante, debajito del esternón. Es una apófisis, pero tiene otro nombre, que le permite al cráneo generar este tipo de movimiento de rotación lateralizada. ¿Cómo se llama? Pregunté. El de la carita de la era del hielo, de la era del hielo. La siguiente vértebra, el axis. Que era una estructura así como un ganchito, ¿cierto? Y tenía una base, ¿se acuerdan? Apófisis deltoide, pues chiquillo, es un vértice, al igual que la rótula. Entonces van generando puntas donde terminan ciertos segmentos anatómicos. Por ejemplo, este es otro eje, un eje axial también, un vértice de terminación sistémica, ósea musculoesquelética. Exactamente, todo lo que tiene un punto vértice, ¿cierto? Como en el caso de la rótula, que termina como un punto de flexión en la rodilla. ¿Ya? Que las vamos a ir viendo de a poquito, como un punto de vértice, de inflexión. Bien, pero las vamos a ir viendo poquito a poquito porque esto los vamos a ir ocupando de acuerdo a algunos términos que tenemos que ir manejando. Entonces ya vemos que la anatomía tiene ciertas características de disposición espacial, o sea, si yo las pongo en un plano cartesiano, empezamos a hablar de algunos conceptos médicos. ¿Cuáles son estos conceptos básicos? El primero, como yo estoy puesta, ¿cómo se llama? Sí, de hecho lo habíamos conversado, exactamente, algo que habíamos conversado la semana pasada, que es cuando el ser humano se encuentra de pie, ¿cierto? Erguido, con sus dos pies completamente puestos. Y eso es lo que nos hace la diferencia con los mamíferos inferiores, con los perritos, con los gatitos que están de 4 patitas, ¿cierto? Nosotros estamos a 2 patitas técnicamente, a 2 pies, ¿ya? Ahora, este ser humano tiene algunas disposiciones anatómicas que podemos ir variando. Una de ellas, y la más común, que es la que están haciendo ustedes, ¿cómo se llama? Foulen o sedestación, ¿cierto? ¿Y qué significa la sedestación, cierto? Es un paciente que literalmente sentado, ¿cierto? Con las piernas flectadas, dependiendo de la angulación, obviamente va a depender del tipo de variable clínica, porque no es lo mismo la sedestación hospitalizada,
¿cierto? En donde el paciente tiene que estar con cierta angulación y con una flexión de las piernas. ¿Para qué ocupamos este tipo de posición? Obviamente para entregar un mayor confort para el paciente, una menor resistencia del eje central, ¿cierto? Para algunas exploraciones físicas, ¿cierto? En caso de pacientes hospitalizados, para disponer del componente nutricional, para kinesiología, ¿cierto? Los pacientes hospitalizados o con afección respiratoria, favorecimiento de la exhalación respiratoria, ¿cierto? Disminución de la tensión muscular porque genera un relajo del eje sistémico, ¿cierto? Y entrega de algunos tratamientos quirúrgicos propios de esta disposición, ¿ya? Dígame. Tiene variables, pero la más básica es Fowler o sedestación. Esa es la más básica, la que usted está haciendo en este momento es sedestación. Hay otras variables clínicas, pero son de hospitalización. Que no las vamos a ver acá porque no son atingentes de nuestra mención, pero si ustedes pueden ir a buscarla, no hay problema, ¿ya? Ah, otra cosa que se me olvidó comentarles de la bipedestación, que esta es la posición anatómica básica, es la que ustedes van a encontrar en el NETER, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios para considerar a un paciente en bipedestación? Tiene que estar el tronco erecto, ¿cierto? Una mirada horizontal, los miembros levemente separados, ¿cierto? Y las palmas de adelante, de las manitos hacia adelante, ¿cierto? En un proceso de supinación, que vamos a ver un ratito más. Y los pies levemente separados. Esta es la posición típica que cuando a uno le toman la medición, ¿cierto? La altura o le toman el peso, ¿cierto? Uno tiene que ponerse bajo este criterio en bipedestación. También lo vamos a ver en modalidades imagenológicas. Una de las más habituales es en radiografía. Es muy difícil encontrarnos en otras modalidades imagenológicas como escáner o resonancia con esta posición. ¿Por qué? Porque esta posición, la bipedestación, la van a encontrar solamente en rayos o en mamo también. Suele darse esta posición clínica para adquisición imagenológica. ¿Ya? Y en tomografía computada en resonancia magnética, los que se han hecho exámenes, ¿cómo los posicionan habitualmente? Los acuestan, ¿cierto? Entonces, ¿la bipedestación es una forma en tomografía computada? No, porque estamos obligados a que el paciente esté acostado para tomar el examen. En resonancia magnética y en ecografía pasa lo mismo. En ecografía ahí puedo hacer un asterisco porque hay algunos exámenes musculoesqueléticos, ¿cierto? Para estudiar músculo, cartílago, en donde al paciente se le pide estar en sedestación, ¿cierto? O en bipedestación porque tiene que hacer algunos movimientos específicos para el estudio por ecografía, pero son casos muy particulares, ¿ya? El resto de los exámenes se hace en otra posición anatómica que vamos a ver a continuación. Entonces, lo más habitual, la bipedestación la van a encontrar en rayo y en mamo. Bien, ahora, la sedestación, ¿en qué exámenes podemos encontrarlo? Al menos en imagenológico. La sedestación, la posición anatómica sedestación. ¿Cierto? ¿Cómo se llama ese concepto? Ah, cuando lo escuchan, ¿de qué? Auscultación. Eso. Ah, los panorámicas dentales, aunque no es el ejercicio directo de los técnicos en imagen, pero ojo, también pueden ejercer en esas áreas. Tienen que hacer cursos dentales, eso sí, aparte. Dígame. De hecho, la gran mayoría de los exámenes dentales de radiografía dental, como les digo, no es algo que vayamos a ver en nuestra mención, pero suele darse también. Ya, buena observación. ¿En qué otros escenarios vamos a encontrarnos con sedestación? También en radiografía vamos a ver, cuando estén en mi asignatura, lo voy a esperar el próximo año. Perdón, corazón, no lo entendí. Sí, de hecho le iba a comentar lo mismo, que, bueno, este es un examen típico que le toman a los pacientes adultos pediátricos que les piden sedestación para tomar la radiografía de cráneo, la radiografía de cavidades perinasales, ¿cierto? La radiografía de órbita, la radiografía maxilares y en el caso de los pacientes, por ejemplo, los abuelitos que andan en silla de ruedas, que andan con sus burritos,
ellos no pueden ponerse en bipedestación, pues apenas pueden mantenerse erguidos los pobrecitos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos banquitas, ¿cierto?, en la unidad de imagenología para sentar a nuestros pacientes y en sedestación tomarle la radiografía de tórax, ¿ya? ¿En qué otro escenario ocupamos una sedestación, pero como decía su compañera, parcial, angulada, en los pacientes hospitalizados, ¿ya? Habitualmente, como los pacientes no pueden ir a las unidades de imagenología, nosotros vamos a las unidades hospitalarias, a la UCI, a la UTI, a la UCIC, que es la unidad coronaria, ¿cierto? En donde el paciente está en ventilación mecánica, está con bombas, ¿cierto? No pueden mover por los riesgos de movilizar este tipo de pacientes, y nosotros vamos con la máquina de rayos, ¿cierto?, a tomar al paciente la radiografía de tórax en sedestación inclinada, que son disposiciones clínicas de hospitalización. Dígame. Sí, de hecho, los pacientes hospitalizados cuando están inconscientes en ventilación mecánica, en dependencia de drogas vasoactivas, sí tenemos que ir a tomarle rayos para hacer el control del catéter central o el monitoreo de sondas a veces que el paciente necesita y el clínico necesita evaluar si están bien instaladas para que puedan continuar con los tratamientos. O sea, el rayo, como el paciente no se puede mover, nosotros tenemos que ir al rayo y tenemos que saber las posiciones porque los clínicos ponen al paciente, por ejemplo, en estas disposiciones, para evitar las coagulopatías periféricas, evitar los infartos o que se retenga la sangre, ¿cierto? Por estar en posiciones prolongadas de cúbitos supinos. Dígame, corazón. Todavía no la han inventado. Lamentablemente debo decirlo. Sí, pues, de hecho, no sé si han visto las máquinas de rayos que están en los hospitales, son como Arturitos que uno tiene que ir y pesan la vida, eso sí, pues y aparte uno tiene que andar con el delantal de plomo, ¿cierto? Y uno siempre va al tecnólogo y de la manito va el técnico. Sí, pues cuando uno tira rayos, salen todos corriendo, así igual que los bichitos cuando uno saca una piedra, salen todos corriendo. Entonces, vamos a ver que tenemos que conocer estas disposiciones corporales para entender cómo se están tomando algunos exámenes que el próximo año se van a encontrar conmigo para poder caracterizar algunas disposiciones anatómicas, ¿ya? Bien, ahora, ¿tenemos otras posiciones? Claro que sí. Habíamos visto anteriormente que teníamos la bipedestación y la sedestación, que son las más básicas, o sea, de pie y sentadito. El paciente puede estar acostado, también puede estar acostado, y vamos a tener disposiciones de cúbito, ¿cierto? Las de cúbito significa que el paciente se encuentra en una disposición horizontal. Entonces, hay tres formas de disponerse en decúbito: decúbito supino, o sea, boquita hacia arriba; decúbito prono, ¿cierto? Boquita hacia abajo, que son posiciones quirúrgicas también; y decúbito lateralizado, o a derecha o a izquierda, ¿ya? Que las vamos a ver a continuación. La decúbito supino es la más básica, es como cuando ustedes, creo, se van a dormir, ¿cierto? Decúbito supino. Bueno, algunos duermen decúbito prono, decúbito lateral oblicuo, a derecha, izquierda, ¿cierto? Entonces, cuando nos encontramos con un paciente en la calle, ¿cierto? Ha tenido una convulsión epiléptica, típico, suele pasar en el metro, ¿cierto? O acá mismo de repente cuando alguien se cae, se golpea, ¿cuál es la disposición clínica para atención? Supino, ¿cierto? Nunca jamás de prono. A menos que el traumatismo lo haya dejado en posición de cúbito prono. Y ahí no hay que mover al paciente. Ahora, ¿en qué caso nosotros vamos a hacer decúbito prono? ¿En qué caso ustedes, lo más habitual, podrían disponerse en decúbito prono? Para las inyecciones, ¿cierto? Ahí, en el trasero, penicilina con benzatina. Uy, que duele esa, ¿cierto? Sí, la raquilla. Es que lo normal, lo orgánico, las mujeres deberían parir así como si estuvieran defecando, pues si el efecto, por efecto de gravedad debería caer el bebé. Pero por comodidad clínica, el tema del parto es todo un tema, porque no es una disposición anatómica natural para la mamá. Empujar horizontalmente tiene menos fuerza que empujar hacia abajo. Por eso en el campo las chiquillas empujaban hacia abajo, después quedan todas agotadísimas, ¿cierto?
Bien, entonces que vamos a ver, dígame. A ver. El dato curioso es que antes de 1900 y... ¿50 fracción? ¿Ya? ¿Por ahí fracción? Antes de eso, las mujeres parían acostadas, pero después, pues gracias a que los médicos dijeron, no, es que es más cómodo, para más comodidad para nosotros sacar la guagua, ahí fue donde empezaron a sentar a las mujeres, para que tuvieran el parto así de acostado totalmente con las piernas abiertas así, porque antes lo hacían, muchas lo hacían paradas y otras lo hacían como acostadas porque era la época del chapulín de México. Exactamente, y también en ese proceso muchas mujeres fallecían en el proceso de parto, porque es tan fuerte el estrés mecánico del parto que o se desmayaban o entraban en paro por la demanda. Es que, de hecho, es normal que en los partos normales las mujeres se hagan popó, se hagan del todo, porque hacen fuerza, pues es inevitable, ¿cierto? Sí, pues, y aparte que la raquidia hace que uno no sienta nada, entonces lo que sale, sale. Lo que sale, sale, ¿cierto? Yo no he tenido hijos y por esas razones no voy a tener hijos, por supuesto que no. Bien. Hoy no, yo de verdad valoro y admiro mucho a las mujeres que tienen la valentía de ser mamá, no me da. Pero algo similar, ¿cierto? Bien, esta posición de cúbito supino también la vamos a encontrar en muchas posiciones de radiografía como se visualiza acá, ¿ya? Y para eso tenemos que entender que la mesa tiene ejes determinados que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y a través de medidas de protección, en este caso le están poniendo un delantal plomado encimita para tomar la radiografía en esta posición de cúbito supino, ¿ya? Hay otras disposiciones de otras modalidades. Este es mi mejor amigo, Juanín, se los presento. Fue mi modelo. El modelo siempre lo tengo para los... Él es mi compañero de turno, pues, técnico en enfermería, y estudió acá, en la Santo Tomás también, ¿ya? Sí, para todas mis aventuras imaginológicas, Juanín fue mi conejillo de India. Bueno, nos fue la ocasión también de quedar exento de esta foto y le pedí que pudiera simular las posiciones de la modalidad imaginológica, al menos en tomografía computada y en resonancia magnética, que son modalidades que sí o sí necesitamos que el paciente, en su gran mayoría de las veces, tiene que disponerse. ¿En qué posición está? En decúbito supino, ¿cierto? En muy poquitos casos les vamos a pedir a los pacientes, sobre todo en tomografía computada, que se disponga de cúbito prono. ¿Por qué? Porque hay algunas patologías que para poder verlas en mejor características anatómicas tengo que pedirle al paciente que se ponga boquita abajo, como por ejemplo el cálculo renal. El cálculo renal tiene que moverse, o el cálculo de la vesícula también tiene que moverse, entonces la única forma de hacerlo es que el paciente cambie su posición para ver si se mueve la piedrita o no se mueve la piedrita, está o no está impactada, ¿ya? Para tener dos ejes de planificación, ¿cierto? También, como habíamos visto, en resonancia magnética también la posición anatómica hace que nos obligue a que el paciente se encuentre en una disposición de cúbito supino como se muestra la paciente, y que además a este tipo de paciente, a diferencia de la tomografía y radiografía, tiene carcasas, tiene elementos complementarios que permitan tomar la resonancia magnética. Dígame. Este casco son las antenas que van a recibir la información para poder producir las imágenes de resonancia magnética. Es por eso que en estas modalidades nos vemos obligados a que el paciente, la única posición que disponga es de cúbito supino, con entrada de pie o entrada de cabecita primero, pero casi siempre va a estar de cúbito supino. Más aún cuando es con procedimiento bajo anestesia en pacientes pediátricos, cuando no logran quedarse quietitos o son pacientes muy pequeñitos. ¿Ya? Dígame. Lateral. De cúbito lateral, que la vamos a ver a continuación porque ahí hay varios puntos importantes para hablar de esa posición. Entonces, también vamos a ver que la posición de cúbito prono, ¿cierto? No solamente se puede dar en casos de situaciones críticas como traumatismo, en donde el paciente haya quedado de cúbito prono, o para evaluación directa de algunas patologías mediante tomografía computada, sino que también vamos a ver que en radiografía también, bueno, el paciente lo movemos, pero la vida, chiquillo, en radiografía, como se visualiza acá, hay algunos exámenes que sí o sí tenemos que disponer de posiciones específicas para poder tomar algunas imágenes de alta complejidad. Y ahí es donde ustedes entran en acción, pues chiquillos.
porque habitualmente se protegen las estructuras cuando no se van a no se necesita visualizar. Por ejemplo, en este caso les va a tomar una radiografía de cráneo. Entonces la radiación no necesita llegar del cuello hacia abajo. Por eso le pone el delantal, para evitar la propagación de la radiación y minimizar el impacto de la radiación. ¿Ya? Hablándolo a grandes rasgos, ¿cierto? Bien, como comentaba su compañera, había otra disposición anatómica que son las decúbitos laterales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿ya? Hay hitos clínicos que son muy importantes que se disponen en esta posición, como por ejemplo los pacientes que están convulsionando, los pacientes epilépticos. Si alguien se encuentra con un paciente epiléptico en el metro, ¿qué es lo que debería hacer? Ponerla de cúbito lateral, ¿cierto? O de cúbito supino, mantenerlo y tratar de que no se muerda la lengüita, por ejemplo. Si hay una paciente, dígame, ¿ah? Exactamente, ¿por qué? Para evitar, o sea, en el caso que vomite de forma naturalizada y no se ahogue con el vómito. Exactamente. Pacientes con sobredosis de alguna sustancia, de alcohol, o típico en los carretes que suele darse sobredosis, si alguien se desploma, usted lo pone de cúbito lateral porque es muy probable que el paciente pueda convulsionar y lo que bote, tratar de evitar de que se lo trague a sí mismo. De hecho, han habido muertes directas sobre convulsiones con aspiración. Mesis, sí, la palabra clínica, mesis, sí, efectivamente. Y en otras situaciones muy críticas también, que en pacientes embarazadas, cuando se desmayan, tienen que ponerlas de cúbito lateral izquierdo y no derecho. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la mamá cuando está bien gordita, bien embarazada? ¿Qué puede pasar? De hecho, eso es una instrucción bomberil. Si hay una paciente traumatizada embarazada, hay que ponerla de cúbito lateral a izquierda y no a derecha, porque si a derecha puede entrar en paro cardiorrespiratorio. Ya va indirectamente asociado al corazón. ¿Por qué? Ya, va por ahí, pero no directamente. Ya, va por ahí, lo van a ver con la profe Caro, porque el sistema cardiovascular, la aorta, es una estructura vascular muy rígida, a diferencia de la cava, que es la fase venosa. Entonces, si usted pone a la mamita hacia el lado derecho, el bebé va a aplastar la cava y va a producir el síndrome de la cava, y eso ocluye el movimiento de la sangre y la mamá entra en crisis hemodinámica, puede entrar en paro cardiorrespiratorio. A diferencia de cuando usted la pone al lado derecho, que está la aorta, que la aorta es más resistente y el peso del bebé no va a ocluir la aorta, por lo tanto no va a generar un estrés hemodinámico. Dígame. De hecho, por eso el gine y el obstetra le sugiere siempre que si va a dormir de ladito a la mamá, tiene que hacerlo idealmente hacia la izquierda. Además, pues, de hecho, se sugiere que por la disposición gástrica uno duerma hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si usted duerme hacia el lado izquierdo, se empieza a devolver, ¿qué cosa? El jugo, y empieza el proceso de reflujo. Y eso puede generar complicaciones, irritación. Exactamente. Y dormir lateralizado no es la mejor posición porque uno queda después todo dolorido el hombro en la mañana porque uno duerme, no duerme así como la cenicienta, pues chiquillo, uno duerme todo esparramado por la vida. De hecho, hay que dormir con almohadas en la región cervical, en la región dorso-lumbar, ¿cierto? Y entre medio de las piernas para mantener el eje de la columna lo más rígida posible. No, pero con 50 almohadas a nuestro alrededor. Era una almohada acá, una almohada acá, una almohada acá. Y no hay nada más rico que dormir con almohaditas, chiquillas. Además, bien apapachadito, ¿ya? Eso, tienen que dormir con harta almohaditas, por lo mismo para cuidar su columna, chiquillos, si no todos los días vamos a ser jóvenes, en algún momento va a empezar a bajar la curva de crecimiento. Hay algunos exámenes también que vamos a ver que o se toman directamente de cúbito lateral en lados específicos. Acá estamos viendo qué lado estaba posicionando en la mesa la paciente, el lado derecho, el lado izquierdo. Está posicionando el lado derecho. Y vamos a ver que hay algunos exámenes de radiografía que tienen que tomarse
o explícitamente lateral a derecha o explícitamente lateral a izquierda, como por ejemplo este otro escenario en donde le va a tomar otro tipo de radiografía y el técnico le está pidiendo que se disponga de cúbito lateral para especificar. De hecho, cuando te avance el video, se van a fijar que el técnico lo que hace es ponerle almohadillas entre medio de la región dorsolumbar, ¿cierto? Y la región cervical para mantener lo más lineal la columna y que no se distorsione la anatomía local, ¿ya? Entonces vamos viendo que este tipo de examen requieren de complementos, además, para disponer la anatomía posicional que ustedes van a ver en algunos exámenes durante el próximo año. ¿Dudas, consultas hasta acá? Dígame. De cúbito lateral fetal. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de cúbito lateral sola? Es que las rodillas tienen que llegar lo más cerca al esternón. Eso es una posición clínica para algunas exploraciones como tacto rectal, como hacer la realización de los enemas, ¿cierto? Para la evacuación del intestino, vaciamiento del intestino, la punción raquídea, la toma de exámenes del líquido cefalorraquídeo también se hace de cúbito lateral, pero de disposición fetal con las rodillitas lo más cerca al esternón posible. Es una disposición no orgánica porque requiere estrés mecánico del paciente para mantener la rodilla cerca del esternón. ¿Ya? Muy buena pregunta. Bien, una vez que ya hemos visto las disposiciones anatómicas, tanto de bipedestación, sedestación y de cúbito, ahora vamos a ver los ejes de trabajo, o sea, cómo el paciente puede estar espacialmente en un plano cartesiano, X, Y y Z, ¿ya? Que no es lo mismo que los planos. Los ejes son disposiciones espaciales en donde nosotros podemos mantener una ubicación espacial del paciente. Tenemos tres aristas importantes: el eje anteroposterior, el eje transversal y el eje longitudinal. El eje anteroposterior va a indicar disposición de visualización desde la región anterior hasta la región posterior y siempre va a ser perpendicular al plano frontal, o sea, es una línea que atraviesa desde adelante hasta atrás del paciente. Y estas disposiciones, a su vez, pueden tener paralelismo, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante con algunas modalidades imagenológicas, ¿cierto? Tanto en su eje horizontal como en su eje vertical, horizontalidad, ¿cierto? Verticalidad o perpendicular, o sea que forman un ángulo de 90 grados cuando nosotros las correlacionamos o con el chasis, o con el detector, o cualquier otro elemento que nosotros vamos a ocupar de acuerdo a la modalidad imagenológica que vamos a estudiar. Exactamente, por ejemplo, yo estoy en disposición vertical y mi tablet está en posición horizontal. Ahí formo una perpendicularidad, ¿ya? Hay algunos estudios que necesitan esa direccionalidad o se les pone aditamientos o elementos para mantener e indicarles a los médicos la disposición anatómica del examen, ¿ya? Hay otro eje que es el eje transversal y esta indica que se va a caracterizar por disponer al paciente desde un lado o el lado derecho, ¿cierto?, hacia la izquierda. Y este va a ser perpendicular al plano sagital del paciente. Y el eje longitudinal indica el corte desde la región superior, ¿cierto?, hasta la región inferior del paciente. Ahora, ¿por qué los ejes longitudinal, transversal y anteroposterior son importantes? Porque esos dan pie para los planos. Y aquí sí que entramos 100% en el mundo imagenológico, porque todas las imágenes que hemos visto hasta ahora son planos: plano axial, plano sagital, plano coronal, bidimensional, tridimensional, ¿cierto? Como habíamos visto anteriormente en clase. Entonces, vamos a partir siempre hablando de un plano medio. ¿Y qué significa medio, chiquillos? Que está a la mitad del cuerpo, ¿cierto? Entonces, el primer plano que nosotros nos vamos a encontrar es el plano medio sagital, que literalmente divide a mi paciente en dos partes: en el lado derecho del paciente y en el lado izquierdo del paciente. Por lo tanto, yo me voy a encontrar con que este plano, el plano sagital, va a estar directamente relacionado con el eje longitudinal. Ojo, los planos no son lo mismo que los ejes. Pregunta de prueba. Ahí voy a hacer juego de palabras, chiquillos. No es lo mismo el plano que el eje.
Entonces, el plano sagital, que el primer plano, ¿cierto?, va a dividir al paciente en dos, en derecha e izquierda, y está directamente relacionado con el eje longitudinal que divide al paciente desde superior hasta inferior. Ejemplos claros que habíamos visto anteriormente. ¿Qué modalidad imagenológica es esta? Tan bonita, ¿cierto? Una resonancia magnética. ¿En qué planos estamos? Estamos en el plano medio sagital, ¿cierto? De hecho, específicamente vamos a poner el plano medio sagital. Ese es un plano medio sagital. ¿Cómo yo sé que estoy en un plano medio sagital? Porque hay algunos hitos anatómicos que son propios de la región media del paciente. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta estructura? El hipotálamo está acá, es chiquitito. La hipófisis está acá, ese es chiquitito, casi, casi. Eso chiquitito que se ve, la hipófisis. ¿Cómo se llama esta estructura gigante que tenemos ahí? No, o sea, no tan gigante, pero que es súper importante para comunicar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. El cuerpo calloso, ¿les suena? Cuerpo calloso, ¿cierto? Y este globito que se ve al final de acá, ¿cómo se llama? Cerebelo, muy bien. Y esta estructura que tenemos acá, ¿cómo se llama? La tráquea la tenemos acá abajito, ¿cierto? Y aquí arribita, a nivel del cerebro, ¿cómo se llama? Donde se cumplen las funciones vitales para mantener vivo a cualquier ser humano. La médula está aquí abajito. Pero acá arriba, ¿cómo se llama? ¿Qué forma tiene? Sí, gracias. Pero pareciera que fuera un tronco, el tronco cerebral, ¿cierto? En donde ahí pasan todas las funciones. Si un paciente tiene un infarto en esta zona, obviamente va a tener problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas de la deglución, ¿cierto? Porque son temas autónomos. O sea, si tiene un infarto en esta parte, fuiste, literalmente, ¿ya? Ahora, este plano, si nosotros vemos a este paciente, ¿qué direcciones yo voy a tener de mi paciente? Solamente viendo el plano sagital. Voy a tener la región anterior del paciente, la región posterior, ¿cierto? Porque le veo la base de craneana. Hacia adelante, ¿qué estructura vemos acá? La región frontal, o sea, la nariz, ¿cierto? O sea, anterior. Tenemos acá, posterior. Acá arribita, ¿qué sería? Superior. O no, no alcanza aquí, superior. Y acá abajito sería inferior, ¿cierto? Acá tenemos otro ejemplo también. La imagen de la izquierda de su pantalla, ¿qué modalidad es? Una radiografía. Y la de la derecha de su pantalla, ¿qué modalidad es? ¿Escáner será? Una resonancia, pues si es bonita, pues chiquilla. Es un escáner, eso es feo. No, eso es bonito, no, mentira. ¿Qué cosa? ¿Esto? Por eso se ve más bonito en resonancia. ¿Por qué estructura es? El Ahora sí que tiene forma, ¿cierto? Que parece como si fueran estas algas de mar, que se ven como bien bonitas. El cerebelo se ve bonito en resonancia magnética, ¿cierto? Y esta estructura, ¿qué es lo que era? El tronco cerebral. Y aquí abajito, ¿qué es lo que es? La médula, ¿cierto? ¿Qué le está pasando aquí al paciente? A todo esto, ya que le estamos echando una mirada al paciente. ¿Qué está pasando acá? Miren. Oh, uy, debe dolerle al paciente, debe incomodarle un poquito. ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Miren, acá hay harto espacio, hay harto líquido y de repente, ¡pum!, chiquitito, y hay un cachito ahí, se le nota hasta un cachito. ¿Qué será? Están poniendo los cuernos. Esto se llama raquiestenosis. Es porque una hernia está comprimiendo el canal medular y lo hace cada vez más estrecho y eso genera la hernia cervical, ¿cierto? Que como consecuencia produce una raquiestenosis. Raqui es de canal, ¿cierto? Estenosis es que está estrecho. Dígame. La hernia es el disco, este es el disco, que por lo demás está súper patológico, porque el disco tiene agua o no tiene agua. Tiene agüita, pero poquita cantidad, ¿cierto? Porque adentro del disco vertebral, ¿qué es lo que tenemos? Cartílago y algo especial adentro, justo al medio del disco, que lo vimos en clase. ¿Cómo se llamaba? Núcleo pulposo, ¿cierto? Que el que le da el sostén para que pueda
rebotar el disco intervertebral, ¿cierto? Entonces yo debería ver eso con agüita. Pero ¿veo agüita ahí o no? Porque acá tenemos líquido cefalorraquídeo. Yo sé que eso es agua. ¿Aquí veo agüita? Aquí tampoco, y aquí tampoco. Está seco el paciente, está seco, está decir. ¿Eh? El cerebelo, el que está arribita, cerebelo. Entonces ese disco, como está deshidratado, se puede literalmente empezar a quebrajar y ahí empieza a protuir. Y al protuir, como en este caso, voy a sacarle las líneas para que se vea mejorcito, se van formando cachitos, como se visualiza ahí, y eso van comprimiendo. Claro, es como cuando usted le echa palta al pan y usted presiona el pan. ¿Qué pasa con la palta? Se esparrama. Entonces el disco lo que hace es lo mismo, se empieza a aplastar el disco y empieza a protuir, a salir afuera del cuerpo vertebral. A diferencia del tumor, perdón, corazón, a diferencia del tumor, que es una lesión externa, es algo, es como un ser vivo casi independiente y puede crecer en cualquier parte del cuerpo y puede invadir estructuras como el canal medular. Esa es la diferencia, que uno es orgánico, degenerativo, pero sigue siendo orgánico, y el tumor es patológico, 100% patológico. Dígame, usted primero, corazón, que tenía una pregunta, ¿o no? Ya se le olvidó. Esta produce como consecuencia raquiestenosis, que exactamente como sale de su espacio, va ocupando espacio que no le corresponde. Entonces el canal medular se empieza a achicar. Y eso puede generar compresiones de la salida de los nervios o compresiones medulares ya de por sí, que eso puede generar compromisos mucho más agravantes que el compromiso de la emergencia de los nervios. Como por ejemplo, va a depender del grado de la hernia, porque si está recién partiendo, puede corregirla con ejercicio, pero ya cuando está bien avanzada o ya está desplazada, ahí entrará para ella. Ese sería el mejor de los escenarios. La hernia umbilical es por un debilitamiento de la pared abdominal. ¿Se acuerdan de la semana pasada que habíamos visto algunos músculos? La gran mayoría no desaparece, hay que corregirla con cirugía. Sí. Sí, los pacientes pediátricos inicialmente pueden nacer con hernias umbilicales que se van corrigiendo con el crecimiento, pero en los pediátricos, porque en un adulto le sale una bola y eso no hay que hacer nada más que cirugía, no hay de otra. ¿Por qué? Porque hay unas variables de la pared abdominal, del recto abdominal, ¿cierto? Del oblicuo, ¿se acuerdan de esos músculos? Que generan ciertas distorsiones que comprometen en el proceso de respiración que habíamos hablado la semana pasada. No, la patología solamente les voy a preguntar el concepto de algia, ¿qué significa? El concepto de estenosis, ¿qué significa? En el fondo, el significado de la palabra, sí, es para que ustedes empiecen a conocer la jerga médica en relación a los hitos que ustedes van a ver en su carrera, ¿ya? Pero no les voy a poner patología porque todavía no están en una disposición para ver patología. En mi asignatura vamos a ver patología. Ahí nos vamos a entretener harto. Bien, ¿dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? Bien, acá tenemos otra modalidad imaginológica. ¿Qué modalidad es? Ahora sí, pues es escáner, ¿cierto? Este, el de acá, que es más bonito, es resonancia magnética. Y el de acá es tomografía computada. Y si se fijan, las variables no son muy significativas a diferencia del rayo, pero nos entregan otro tipo de información de igual forma a través de los planos. ¿Cuál era el...? Ah, no, a ustedes no le puedo preguntar eso. O sea, no, es que la tomografía computada, como le había dicho anteriormente, al paciente se le toma la fotito de cúbito supino. Entonces, entra al escáner y se va tomando como lonjitas de jamón. Pero estas imágenes son reconstrucciones. O sea, el paciente ya terminó el examen y yo recién puedo jugar con la imagen para formar el plano coronal o el plano sagital, que es el que estamos viendo. De hecho, este específicamente se hizo después que el paciente se hizo el estudio. ¿Ya? ¿Ah? Sí, pues, de hecho, es lo entretenido de las imágenes, que uno puede reconstruirla en todos los planos que usted quiera. Y de hecho, es a través de este tipo de imágenes que los médicos pueden planificar las cirugías para ver por dónde entrar en la cirugía, que hace entretenido el mundo imagenológico, ¿cierto?
Bien, tenemos otro plano, que es el plano coronal. ¿Y cómo se dispone el plano coronal? Por su nombre lo dice, de corona, ¿cierto? Corta el eje corporal, ¿cierto? En región anterior y en región posterior, ¿cierto? Y está dirigido directamente desde el eje coronal, ¿cierto? Desde el eje, perdón, transversal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer al paciente nuestro querido plano coronal, vamos a separar al paciente en anterior y en posterior, y está directamente relacionado con el eje transversal. ¿Y por qué está relacionado con el eje transversal? Porque si yo veo una imagen coronal, estas tres imágenes son coronales. ¿Esta qué modalidad es? Esta es resonancia, ¿cierto? Y la del lado izquierdo es un escáner, ¿cierto? Entonces, si yo me dispongo, porque yo al ladito de ellos estoy en la misma posición, estoy en un plano coronal, ¿qué lados yo puedo ver del paciente en este plano? O sea, veo la cara anterior y la cara posterior, ¿y qué otro plano veo? De hecho, es súper importante este plano porque tenemos que marcarlo para decirle al doctor. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué lados ven del paciente? Si en el plano sagital veíamos que tiene región anterior, posterior, superior e inferior. En este plano, ¿qué planos vemos del paciente? El plano derecho, el plano izquierdo, el plano superior y el plano inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo estoy tomando un rayo, tengo que indicar el lado derecho del paciente. Porque si hay una patología no voy a saber qué lado es. Esta, una resonancia magnética. Y la imagen de la izquierda de su pantalla es una tomografía computada. ¿Ya? Sagital coronal y axial, sí. O sea, los planos son axial, sagital y coronal. Los ejes son antero-posterior, longitudinal y transversal. De hecho, esa nomenclatura se ocupa más en ecografía, por ejemplo, en el eje longitudinal y el eje transversal. Acá ocupamos más planos que los ejes, pero el eje chiquillo no es más que poner al paciente en un plano cartesiano, con X, Y y Z. Entonces tenemos el plano longitudinal, que es el vertical, el plano transversal, ¿cierto? Y el plano antero-posterior. En el fondo es tener al monito acá, ¿cierto? Bueno, ustedes tienen un poquito más de imaginación, ¿cierto? Y tenemos, voy a pintarlo con otro colorcito, tenemos el eje Z, que es el antero-posterior, el transversal, el X, y el longitudinal, que es el Y, ¿cierto? Entonces tenemos el antero-posterior, el transversal y el longitudinal. Sí. No, sí, es algo que me faltó en Kinder hacer más dibujos para que me quedaran bonitos. Bien, entonces acá lo mismo, pues acá tenemos el eje, perdón, el plano. ¿Qué plano tenemos acá? El plano coronal, ¿cierto? Y está directamente relacionado con el eje transversal, porque para dividir el paciente tengo que pasar con un... Es como si yo me imaginara cómo cortar al paciente. No se imaginen el descuartimiento completo, pero sí, ya me lo imaginé. Pero yo debería cortar al paciente desde derecha a izquierda, así pasar el cuchillo desde este ladito para poder formar el plano coronal. Perdón que sea tan satánico para explicar los planos, pero a un paciente lo estoy acuchillando de derecha. Les voy a poner eso. Un paciente estoy acuchillándolo de derecha a izquierda. ¿Qué plano voy a formar? No, mentira, no les voy a poner eso. ¿Cómo vamos a cortar post-mortem? Así hace un plano axial al tiro nomás, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ver que también el plano coronal, si bien es cierto lo habíamos visto en estas que son las más básicas, también tenemos otros planos que son específicas para algunas estructuras, como por ejemplo la que visualizamos acá. Y de hecho no es primera vez que la vemos. ¿Qué estructura es esta? Es la muñeca. Y aprovechemos de revisar anatomía al tiro nomás, pues chiquillos.
Estos huesitos van a ser pregunta de prueba. Los huesos del carpo. ¿Qué huesito es este? El escafoide. Escafoide. Este huesito, semilunar. Hasta ahí nomás pregunté, profe. El escafoide es el típico. O sea, sí o sí va a salir el escafoide en alguna pregunta. Por ahí. Después, semilunar. Después, piramidal. Y este cachito que se ve por ahí, el pisiforme, ¿cierto? Acá tenemos el trapecio, trapezoide. Un poquito más adelante tenemos el grande, porque literalmente es el hueso más grande, ¿cierto? Y tenemos acá al ladito el ganchoso, porque como bien dice su nombre, tiene un pequeño ganchito hacia el lado, ¿cierto? Y acá tenemos otra estructura. ¿Qué estructura anatómica tenemos acá? Es el hombro. Revisemos anatomía. ¿Qué estructura ósea es esta? El húmero. ¿Y esto qué es lo que es? La cabeza humeral, ¿cierto? ¿Qué tipo de hueso es el húmero? Es un hueso largo y el hueso largo está dividido por, tenían nombres, epífisis, metáfisis y diáfisis. Entonces, esta estructura de acá abajito, ¿qué es lo que es? La diáfisis. Esta zona de unión, ¿cómo se llamaba? Metáfisis y esta la epífisis. Exacto. Este hombro tiene una articulación. ¿Cómo se llama la articulación? Un caracol. Caracol, caracol. Anda por ahí. La articulación. Este cuenco tiene un nombre en particular, que lo vimos. ¿Cómo se llama? Glenoide. Entonces, la articulación, ¿cómo se llama? Glenohumeral. ¿Qué tipo de articulación es esta? Articulación de tipo, si se mueve en 360, ¿qué tipo de articulación es? Ustedes me pidieron repaso, estoy aprovechando de hacer repaso. Ah, son hartas cositas, pues. Uy, están en modo, están en nota. Ya, pero vamos lentito. Tenemos el húmero, ¿cierto? Cabeza humeral. ¿Cómo se llama este segmento periférico del huesito? E, e, epífisis, ¿cierto? Está unido a la carilla de la escápula. Esta es la escápula. ¿Cómo se llama esta fosita que forma la articulación? Glenoide. Y la unión de este segmento con el húmero, ¿con qué articulación forma? La glenohumeral, ¿cierto? Y la glenohumeral tenía una cápsula asociada. ¿Cómo se llama esa cápsula? La cápsula típica de las articulaciones, como la rodilla, ¿cierto? Como la muñeca, como el codo. Era una cápsula que tiene un líquido. ¿Cómo se llama el líquido dentro de las articulaciones? Sinovial. Entonces, la cápsula, ¿cómo se llama? Cápsula sinovial, pues chiquillo, porque tiene adentro el líquido. Sí, sí, es cosa de unir palabritas nomás, chiquillo. Tiene líquidos, es un rompecabezas. Nos vemos en la recuperatoria. Y arribita, le estoy sapeando la prueba, chiquillo. Ya arribita hay un músculo muy importante. ¿Cómo se llama ese músculo? Que les dije, el típico que se lesiona en el síndrome del manguito rotador. ¿Cómo se llama ese musculito que pasa justo arriba? Que le había dicho hasta el espacio, el espacio coraco subacromial. Y pasaba este musculito que nos da mucho, el acromio, ya. Y debajito del acromio, ¿qué músculo pasa? Que es el que típico que se lesiona aquí, por eso piden la resonancia de hombro. El músculo supraespinoso, pues chiquillo, el típico que se desgarra, el que hay, están con la tenosinovitis, ¿cierto? Y la articulación que está arribita, ¿qué estructura es la que tenemos acá? ¿Qué estructura tenemos acá? La clavícula, esa es la clavícula. Y el cachito que estaba al ladito, ¿cómo se llamaba? El acromio. Entonces, ¿qué articulación tenemos? Acromio clavicular, porque une la clavícula con el acromio. Si es rompecabezas, pues chiquillo. ¿Te diste? Ya vamos nomás a buscar un cadáver.
En la Chile, ¿han ido al Museo de la Chile? Oh, pero es maravilloso. ¿Le parece poco eso? Sí, ahí están los... Sí, pues de hecho usted puede ir al laboratorio de anatomía de la Chile. Hay que inscribirse, creo que hay que pagar una cuota como de 3.000 pesos, 2.000 pesos. Sí, está bueno. De hecho, hay que ir en grupo. De hecho, en ese museo hay una exposición de fetos con anomalías fetales. O sea, pobre de los fetos, pero se ve muy, muy bien la anomalía. Bien, hay fetos sirenas que cuando no se les separa, la anencefalia, no me acuerdo cómo se llama este síndrome que se les forma un solo ojito, que son no compatibles con la vida. Entonces, como son cíclopes finalmente. Y el desarrollo fetal, pues de mes a mes. Y son todos obviamente fetos abortados. No fue de otra. ¿Ya? Bien, tenemos otro plano. Adelante, pase. Tenemos otro plano y ya con esto nos vamos a alargar, pues son las 11. Y dijeron que iban a llegar a las 11, así que los voy a mandar a arreglar. Con esto termino para la primera parte. Tenemos el plano transversal. ¿Qué significa el plano transversal? Que literalmente, como dice su nombre, corta como una lonjita de jamón y divide el cuerpo en la región superior y en la región inferior, ¿cierto? Entonces, típico ejemplo que tenemos acá, ¿qué estructura anatómica estamos viendo? Un cerebro, ¿cierto? Y estamos viendo el cerebro desde el plano superior, ¿cierto? ¿Qué estructuras óseas tenemos acá? ¿Cómo se llaman? La meninge está bajito. La fontanela, el punto de separación en pacientes pediátricos. Pero estos huesitos, ¿cómo se llaman? Los que están acá. Los parietales, ¿cierto? Exactamente. Entonces, a medida que nosotros vamos bajando, nos vamos encontrando con el parénquima cerebral, ¿cierto? La región orbitaria. Somos bien feos, ¿cuántos, chiquillos? No se lo voy a negar. ¿Qué estructura es esta? ¿Esos cachitos? El oído, pues chiquillos. Aquí tenemos la cóclea. Y esos, chiquillos, esos cachitos son los nervios. El nervio vestíbulo coclear. Es con ese nervio que usted logra poder escuchar las conversaciones, chumi chumi, pues chiquillos. Bien. Un poquito más a la imagen, Así como a superior ustedes. pero un poquito más abajo. Ahí. Ahí. Si ves ahí, esa cuestión parece un pollo. La verdad es que no han visto a los pacientes pediátricos, son más feitos, ¿Sí? son bien feitos, chiquititos, sí. Sí. Es que se les ve como carabela así de, ¿cómo se llama este? De, ¿ah? Ay, me encantan, si son tan lindos, como por resonancia magnética, chanchito. Acá tenemos otra modalidad, esta es más compleja. ¿Qué modalidad es? Ese no tiene contraste, no tiene medio contraste. ¿Qué modalidad es? Está difícil, está difícil. Resonancia magnética. Ahora esa imagen tiene contraste. Miren, vamos a partir de nuevo. Vamos a partir de cero. Esta imagen no tiene medio de contraste y a medida que nosotros vamos avanzando, ahí llegó el medio de contraste. ¿Cómo yo sé que tiene medio de contraste? Porque los riñones, ¿cómo se ven? Más brillantes, ¿cierto? Y a medida que voy avanzando, se va pintando cada vez más y un poquito más, ¿cierto? ¿Y qué modalidad es esta? Es una tomografía computada. ¿Qué región anatómica estoy estudiando ahí? Los pulmones. De hecho, todo ese arbolito son los bronquios, los bronquiolos, ¿cierto? Todas esas estructuras para que formen en su conjunto el parénquima pulmonar. Y si se fijan, todos parecen lonjitas de jamón, ¿cierto? Todos están en plano axial. Ojo chiquillos, que yo para la prueba no voy a preguntar anatomía directa, pero les voy a preguntar el plano. O sea, si yo pongo esta fotito, ¿qué plano de la foto sería? ¿Un plano? ¿Qué plano es? Un plano axial. Si yo le pongo ese plano, ¿qué plano sería? ¿Qué plano es? Plano coronal, ¿cierto? ¿Qué planos son esos? Planos coronales, ¿cierto?
Ese plano, ¿qué plano es? Plano medio sagital. Esas son preguntas tipo prueba. Bien, vamos a los otros tipos de movimientos. Tenemos un movimiento típico de las articulaciones apendiculares superiores e inferiores. Tenemos los movimientos de flexión y los movimientos de extensión. ¿Qué significa la flexión? Que es una parte del cuerpo donde une extremidades óseas, ¿cierto? Y que puede mover entre sí una dirección, ya sea anteroposterior, un movimiento paralelo o el movimiento directamente en el plano sagital. Como por ejemplo la flexión y extensión de las rodillas, que es una estructura articular de qué tipo? ¿Qué tipo de articulación es la rodilla? Tiene cápsula de tipo, tiene líquido en su interior de tipo sinovial, por lo tanto la cápsula, ¿cómo se llama? Sinovial, y por lo tanto la articulación de qué tipo es? Sinovial, pues chiquillos, si no es muy difícil, si no es muy difícil. ¿Bien? ¿Y mañana qué prueba tienen? Nada que ver. Flexión del parásito. Ya la vamos a hacer cortita entonces hoy día. Ya, entonces tenemos varias articulaciones que generan habitualmente este movimiento de flexión-extensión. El más común, rodilla y codo, que son los movimientos más grotescos de flexión-extensión. Tenemos otro tipo de movimiento de flexión, que es el de la manito, ¿cierto? Que podemos flexionar a través de los huesos del carpo, que también tienen características articulares sinoviales, ¿cierto? Tenemos otro tipo también de movimiento, que es el movimiento cervical. Esto habitualmente se pide en radiografía. Lo piden en radiografía de columna cervical en flexión y en extensión. ¿Y qué significa la flexión? Involucra algunas tramas musculares como este músculo que habíamos visto justo la semana pasada y que es pregunta de prueba. ¿Cómo se llama? El esternocleidomastoideo, ¿cierto? Y tenemos otro movimiento que en vez de la flexión en este caso es la extensión, ¿cierto? Este músculo no lo vimos, ¿cierto? Pero son los músculos intervertebrales que ayudan en conjunto con otro músculo que es más amplio que vimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Cuál era? El músculo amplio que parece como un triángulo, el trapecio, ¿cierto? Bien, tenemos otro tipo de movimiento que son movimientos de flexión, pero en este caso de forma lateralizada, ¿cierto? Y que también están en íntima relación con estos músculos de reforzamiento posterior directamente asociados al trapecio. Tenemos otro tipo de movimiento, que este es más específico, es de motricidad fina, ¿cierto? Que es un movimiento de oposición. Yo uno dos estructuras óseas que están opuestas entre sí, porque si yo extiendo la mano, están opuestas, pero a medida que yo voy generando la flexión, ¿cierto? Voy uniendo los huesitos que están separados entre sí, ¿ya? Tenemos otro tipo de movimiento, que es el movimiento de la flexión de la mano. ¿Y cómo se llama el músculo relacionado con la flexión de la mano? El músculo. Si yo hago el movimiento de flexión, ¿cómo se llamará el músculo? Si lo vimos la semana pasada. Arriba, acá, ya. Hagamos un repaso. Apendicular superior. ¿Qué músculo tenemos acá? El bíceps. Y acá, el tríceps. Perfecto. Acá, ¿qué músculo tengo si yo logro la flexión? Si yo logro la flexión, ¿cómo se llama el músculo que logra la flexión? Músculo. Pero acuérdense, chiquillos, todos los nombres que le he dicho, las articulaciones están asociadas a un hueso. Y ahora le estoy diciendo, ¿cómo se llama el músculo que logra la flexión? Músculo flector de los dedos, pues chiquillos, los dedos. Es más fácil de lo que ustedes creen, pues es juego es rompecabezas, literalmente. Músculo flector, si le estoy diciendo que logra la flexión, ¿cómo se llama? Músculo flector, así se llama, músculo flector. Y si yo logro la extensión, ¿cómo se llaman? Músculos extensores de los dedos. Habíamos dicho la semana pasada que era un solo dedo el que tenía la particularidad. ¿Cuál era? El pulgar, ¿cierto? Que él tiene su propio músculo de flexión y extensión que se llama de abducción y aducción, que lo vamos a ver en un ratito más. Todo el resto de los deditos, los 4 restantes,
se llaman flexores, músculos flexores y músculos extensores. Simple, chiquillos. Y lo mismo que el pie. El pie cuando se flecta, ¿cómo se llama? Los músculos flexores, pero en vez del carpo son del tarso, ¿cierto? Y abajito tenemos los músculos extensores del tarso. Y fin, si no es tan difícil, chiquillos, no es tan difícil. Bien. Ah, sí, créanme que después se hace el pan conmigo, chiquillos, al principio es un poquito complicado. En 4 años más. Bien, acá tenemos otro movimiento, si se fijan, ¿qué músculos son estos? Miren, están unidos por tendones con los deditos. ¿Cómo se llamará este músculo? Músculo flector de los dedos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? No solamente flectar los dedos, sino que además ayudar a la flexión de qué articulación? De la muñeca. Específicamente, ¿cómo se llamará la articulación? La articulación, ¿de qué está formada? Porque la articulación en su nombre se la da las estructuras óseas que están asociadas. ¿Qué estructuras asociadas tenemos acá? Los carpos. ¿Cómo se llama este huesito? El radio, ya acá, el cúbito. Entonces, ¿cómo se llama la articulación? ¿Qué me hacen reír? ¿Cómo se llama? Si tiene el radio, el cúbito y los carpos. Radio cúbito carpiano, pues chiquillos. Para casi todas las articulaciones tienen ese tipo de nombre. Si la clavícula con el acromio forma una articulación, ¿cómo se llama la articulación? Acromio clavicular. Si la clavícula con el esternón forman una articulación, ¿cómo se llama la articulación? Sí, pues esternoclavicular, ¿cierto? Si la región coxal, los huesos coxales se unen a la cabeza femoral, ¿cómo se llama la articulación? Coxofemoral. Impresionante, ¿cierto? Han descubierto todo. Si no es tan difícil, deberíamos hacer un taller. Es que, sí, a ver, les voy a contar por qué me gusta estar con ustedes, pero no me gusta estar haciendo lo que estoy haciendo. Porque yo no hago este tipo de cátedra. Yo no estoy, me carga estar hablando ahora y que ustedes me miren, paso, me ven en su casa con un video de YouTube. Pero no tengo las clases grabadas porque es la primera vez que imparto la asignatura. Entonces, ustedes son palito blanco, lamentablemente. Entonces, estas clases yo el próximo año les voy a entregar antes a los chiquillos estas clases. Porque con ellos voy a hacer talleres de estas mismas actividades, pues de unión de articulaciones, para que se vaya aprendiendo la anatomía didáctica. Eso es neurociencia. Exacto. Sí. ¿Ah? Pero lo bueno de ustedes es que ya me conocen para el próximo año. Entonces el próximo año yo le puedo exigir este conocimiento. Pues ya vamos a tener la clase grabada. Sí, pues chiquillos, ¿se acuerdan del año pasado que vimos las clases y ya están grabadas? Sí, pues ahí tengo todo para exigir anatomía. Yo a los chiquillos de este año no les puedo exigir anatomía porque no la pasaron conmigo, pues, y de verdad que los chiquillos tienen alta falencia en anatomía, entonces yo sé que ustedes van a estar bien repasaditos de anatomía para el próximo año. Y si no, yo me voy a encargar de eso. Y si no, me voy a encargar de eso. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo se llama este músculo? El bíceps, ¿cierto? Y el de abajito, ¿cómo se llama? El tríceps, ¿cierto? Y acá también tenemos otro tipo de articulación. ¿Cómo se llama esta articulación? La articulación del codo, la más amplia, ¿cierto? Pero tiene un nombre en particular. Articulación. ¿Cómo se llamaba este huesito que se pronuncia? Es una apófisis en realidad. Empieza con T. Con T. TR. TRO. Troclear. Articulación troclear. Esa es un poquito distinta, ¿cierto? Y tiene también un movimiento de flexión y extensión local, ¿cierto? La columna habíamos dicho que se mueve. ¿Logra movimiento? Sí, efectivamente logra movimiento, pero si empezamos a revisar el tipo de movimiento, a diferencia de las otras estructuras anatómicas que ya hemos visto,
Es un movimiento mucho más limitado. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de articulación tiene la columna vertebral? ¿Cómo se llama ese tipo de articulación? Es un disco, el disco intervertebral, pero también es un tipo de articulación. ¿Cómo se llama? Es más rígido, tiene menos movimiento, entonces debe ser un nombre de estructura más rígida. ¿Cómo se llamaba? Algo con cartílago, Ah, bueno. pero tiene un previo. Fibrocartílago, ¿cierto? ¿Qué tipo de articulación es entonces? Un fibrocartílago, porque es más fibroso, tiene menos movimiento. Y si se fijan acá, poco y nada se mueve el pobre muchacho, ¿cierto? No hace nada. No hace, no, en realidad no hace mucho. Y de hecho, en radiografía también piden radiografía de columna lumbar, en flexión y en extensión. ¿Y por qué es importante este tipo de radiografía? Porque puede ver el desplazamiento como espondilolisis, espondilolistesis, que cuando se desplaza el sacro hacia anterior o hacia posterior, y eso genera muchos problemas patológicos en el paciente. ¿Ya? Tenemos otro tipo de movimiento, que es un movimiento de extensión. Ese, apenas hacemos la flexión, poquito nada vamos a hacer la extensión. Y eso se logra directamente con el movimiento de las carillas de los discos intervertebrales. Dígame. Estaba bailando, hacían como, se ponían los pies en la cabeza, así, pero en la parte de atrás. Sí. Se puede lograr con mucho cuidado y con muchas prácticas. O sea, los ejercicios. ¿Se acuerdan la primera clase que les enseñé cómo corregir la región dorsal, que es típico uno termina con cifosis? Estos ejercicios se logran con mucha paciencia, con entrenamiento, con personal calificado también, para lograr esa hiperlaxitud, pero de forma manual. Con ella hay que irse con mucho cuidado porque ese tipo de movimientos tienen tanta laxitud, las articulaciones, que ese tipo de movimiento puede luxar las articulaciones. Y eso genera desgastamiento de las cápsulas articulares, que es el conflicto que tienen este tipo de pacientes. ¿Qué más tenía? ¿Usted tenía preguntas? ¿No? ¿Por acá habían preguntas? ¿No? Dígame. Más que pregunta era justamente una cosa sobre lo que les estaba diciendo, que era que cuando yo era chica tenía un amigo que él pertenecía a un circo y tenía en su circo, porque era el circo de los padres, y él tenía en el circo tenía gente que podía hacer eso, y yo de chica era como muy curiosa, entonces le dije, ay, déjame intentarlo y toda la cosa, y de repente agarró y me empezó a jalar las patas así para atrás, así para ponérmelas en la cabeza, y yo así, ¡uh! Ya, pero ojo con la observación, porque habitualmente las familias cirquenses que tienen este hábito deportivo, a los chicos los entrenan de muy pequeñitos con este tipo de movimiento, entonces los niños van creciendo con esta flexibilidad motora. Entonces, de adulto a adulto, entendiéndose como la adolescencia para ellos, porque ellos se ponen a trabajar a muy temprana edad, logran este tipo de ejercicio y este tipo de acrobacias que un común y mortal con suerte en los sueños, ¿cierto? ¿Qué cosa? Mire, buena observación la de su compañera porque no lo habíamos conversado, que son las variantes anatómicas, que tienen vértebras fusionadas o una vértebra extra. ¿Dónde tiene el extra? ¿A nivel cervical o a nivel lumbar? A nivel lumbar. Habitualmente, o sea, en la región cervical, ¿cierto? Que es una vértebra fusionada, una vértebra extra, o en la región lumbar, que aún es más común, ¿cierto? ¿Qué pasa en esos escenarios? Si no, la variación no genera una distorsión anatómica considerable, es una variante anatómica y ahí hay que dejarla hasta que genere posibles problemas. Pero hay otras veces que estas variables generan fusiones de las columnas, o sea, una vértebra se fusiona con la otra y genera rigidez local. Y en estos escenarios sí tienen que entrar a pabellón para generar la separación con artrodesis para poder un poco dar la flexibilidad dentro del contexto quirúrgico que se pueda. Dígame. Exactamente, o sea, un porcentaje importante de nuestra población tiene 206, pero a veces son 208, hasta puede llegar a 210, porque pueden existir variables anatómicas cervicales que tienen cierta recurrencia. Habían otros huesitos que también son variables anatómicas. ¿Cuáles eran? Que unos pequeñitos.
Los sesamoideos también se consideran, y hay personas que tienen más sesamoideos que otras, hay personas que no tienen sesamoideos, y hay personas que tienen muchos sesamoideos, típico el del pulgar, el del primer ortejo, ¿cierto? Bueno, el de la rótula que todos lo tenemos, a veces salen en la región posterior popltea, que es la parte de atrás de la rodilla, también salen algunos sesamoideos. Entonces ahí van aumentando el número de huesos. Ujú. ¿Qué edad tiene su bebé? No, eso se logra como a los 9, 10 años, ya están nosificados en su mayor porcentaje. Ya en su primera fase, a los 12 años. Pero los 5 son chiquititos todavía tienen... De hecho, la manita... Los niños casi siempre tienen como manitos de empanada. Son como bien blanditas, como bien esponjositas, por lo mismo, porque tienen más componente cartilaginoso. Bien, y tenemos otro tipo de flexión de la articulación. ¿Cómo se llama esta articulación? Es de la cadera, pero el nombre médico, ¿cómo se llama? ¿Qué hueso, cómo se llama esta región ósea? Que la dijimos hace poquito. ¿Cómo se llama este huesito? Región coxal, hueso coxal, ¿cierto? ¿Y está unido a qué hueso? ¿Cómo se llama esta estructura más larga? Fémur. Entonces, ¿cómo se llama la articulación? Coxofemoral. Muy bien. ¿La coxofemoral qué tipo de articulación es? Tiene cápsula. ¿Cómo se llama entonces? ¿Qué tipo de articulación es? La fibra cartilaginosa, solo desde la columna vertebral. Cápsula, entonces, ¿qué tipo de articulación es? Articulación sinovial, pues chiquillos. Dijimos en la clase de articulaciones que un porcentaje importante de articulación en nuestro cuerpo son de tipo sinoviales y el tipo de articulación coxofemoral, del hueso coxal y del hueso femoral, ¿ya? Acá también tenemos una articulación o sea, un movimiento de flexión y extensión. Ahora, hay otros tipos de movimiento, además de flexión y extensión, que son el movimiento de abducción o separación, cualquiera de los dos nombres, abducción o separación y aducción. Uno con B de abducción, como se visualiza ahí, chiquitito, ahí. Abducción es la separación y aducción con D solita es el acercamiento. Abducción, aducción. ¿Por qué esto es importante? Porque en ecografía a los pacientes para hacer los estudios de hombro que le piden abducción y aducción. A nosotros las radiografías que pedimos, abducción y aducción. Ahora no le decimos así al paciente, es como, levante el bracito, pero cuando usted habla con el médico, no, pacientes femeninos, tanto, realizamos un movimiento de abducción y aducción. Así el con B, ABD, abducción, el levantamiento, la separación. No es que sea levantamiento porque podemos ver abducción de los dedos también, ¿ya? Es separación de una estructura que es parte de la erección de un cuerpo respecto a una simetría específica, ¿cierto? Y la aducción es el movimiento contrario, o sea, el acercamiento a la estructura. Dígame. De hecho, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo típico del bracito, ¿cierto? De la pendicular superior, que genera la abducción, y abajito la aducción. En el caso de las piernas, generamos abducción, levantamiento coxofemoral, y aducción es cuando volvemos a nuestra postura en bipedestación, ¿ya? Tenemos otro tipo de abducción, que es la aducción y la abducción de la mano, ¿cierto? O sea, la inclinación, la separación del eje medio del cuerpo y el acercamiento. Y como decía su compañera, el de movimiento de las manitos también, que es la separación y el acercamiento. Abducción, separación y aducción, que es el acercamiento, ¿ya? Tenemos otro movimiento también, que es el movimiento de rotación interna. O sea, una estructura determinada la inclinamos de forma medial, ¿ya? Esos son movimientos de rotación, bueno, no es el ejercicio, pero generamos un movimiento de rotación interna. ¿Dónde está acá? Acá. Este esquema sí. Este es el movimiento de rotación interna. Es que se ve un poquito el movimiento. Ahora lo vamos a ver mejor. ¿Por qué? Porque habitualmente también tenemos otras proyecciones imagenológicas
en donde al paciente le solicitamos que genere el movimiento, ahora lo va a solicitar, de rotación interna. Ya. Ahora sí, ahora le está pidiendo el movimiento de rotación. Si se fijan, es un movimiento de mínimo esfuerzo, pero genera un estrés importante para el paciente. ¿Ya? Tenemos otro tipo de movimiento, que también los vamos a ver, que son muy comunes, que es el movimiento de rotación interna. Eso quiere decir que desde la posición supina de la mano, la generamos a pronación de la mano. De supinación a pronación. Y ese movimiento se llama rotación interna. ¿Por qué? Porque la manito va de lateral a medial. ¿Ya? ¿Para qué es útil este tipo de movimiento? Supinación, la mano va de supinación a pronación, o sea, a rotación interna. ¿Por qué es útil este tipo de movimiento? Porque vamos a ver que hay algunos estudios que a ustedes los van a hacer posicionar al paciente, ¿cierto? En donde al paciente le vamos a pedir que se disponga, en este caso una radiografía de hombro, y como se fijan con la manito en rotación, en este caso externa. En vez de ser interna, ahora vamos a hacer rotación externa. ¿Por qué? Porque los músculos van variando de acuerdo al tipo de rotación que vamos haciendo en la manito. Hay algo que dice que no quiere que haga más clase. Sí, ya estoy terminando ya. Ahí sí. Bien. Tenemos otro tipo de movimiento. Ya con esto creo que termino, ¿sí? Que es el movimiento de inversión y eversión. El movimiento de inversión es el del piecito, que literalmente lo inclinamos hacia adentro, como se visualiza acá. O sea, la región del tarso, los huesitos del tarso, los terminamos de rotar hacia adentro. ¿Por qué es útil esto? Porque se desproyecta una articulación. ¿Cómo se llama esta articulación? ¿Qué estructura ósea es esa? Esta es la tibia y el huesito más delgado. Y este huesito que sostiene esas dos estructuras, ¿cómo se llama? Un poquito más arriba. Si atrás tenemos el calcáneo, adelante tenemos el... Empieza con A. Astrálago. Entonces, si tenemos la tibia, el peroné y el astrálago, ¿cómo se llama la articulación? Astrálago, tibia, peronea. ¿Cierto? Yo cuando estudié anatomía, la misma cabeza de pescado decía, ¿quién fue el diosito que le inventó tanta cabeza de pescado a este cuerpo? Pero bueno, así se aprende y así se opera. Sí, por eso es necesario saber eso. Entonces, el proceso de inversión me ayuda a separar esta articulación para ver si existen patologías asociadas. Y el movimiento de eversión, ¿cierto? Es en vez del piecito hacia adentro, en este caso lo vamos a tirar dentro de lo que se puede, porque poco y nada podemos generar un movimiento externo, lateralizado. Como se visualiza, lo poco y nada que se visualiza, a ver si se alcanza a ver ahí, es poquito el movimiento que se logra, pero finalmente logra un proceso de extensión lateralizada, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, la anatomía, le habíamos dicho que la tenemos que ubicar en un plano espacial y cartesiano, por lo tanto, hay ciertas orientaciones espaciales que tienen que conocer. Si yo separo el cuerpo desde un plano coronal, ¿qué región voy a tener hacia adelante? Anterior y hacia atrás, posterior. Si yo divido desde un plano longitudinal, ¿qué lados tenemos? El derecho y el izquierdo. Y si yo divido desde un plano medio corpóreo, ¿qué tengo? Superior e inferior. Si yo parto desde el centro de mi estructura corporal, si yo quiero ir hacia arriba, ¿cómo se llama? Voy hacia... Si yo estoy desde el punto centro y quiero ir, no sé, tomando un examen del centro hacia arriba, ¿cómo se llama la dirección? Región craneal, ¿cierto? Y si yo quiero ir del centro hacia abajo, ¿cómo se llama? Región caudal. Si yo estoy evaluando manos, ¿cómo se llama esta región que está más lejana de mi corazón? Ay, que salió tierno. Que sale de mi punto medio corpóreo. Distal. Y el hombro que está más cerquita del tórax, ¿cómo se llama? Proximal, ¿cierto? ¿Qué más?
tenemos dorsal. Anterior tiene otro nombre y a posterior también tiene otro nombre. ¿Cómo se llaman? Ventral hacia adelante, ¿cierto? Y hacia posterior, ¿cómo se llama? Dorsal. Y la región central interna, ¿cómo se llama? Región. Cuando yo hablo de las regiones internas, así como entre muslos o la región media corpórea, ¿cómo se llama? Región media o medial, ¿cierto? Y si yo estoy viendo estructuras más periféricas como las apendiculares, son regiones laterales, ¿cierto? Lateralizadas.